Vamos a esperar un Buenas minutito a tardes. ver si... Hola, vamos a esperar un minutito a ver si hay más compañeros que se conecten. Y mientras tanto, pues tengo que abrir yo mi presentación. Bien, vamos entonces a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Voy a empezar la grabación. Bien, entonces, pues la primera parte del curso tiene que ver con la metodología para diseñar procesos. Ustedes ya iniciaron propiamente la lectura del capítulo 1 del CIDER y CIDER, que habla de esa metodología que se puede aplicar tanto para el desarrollo de procesos como para el desarrollo de productos. Entonces, primero me gustaría preguntar qué es lo que se entiende por diseñar, primero de manera general, luego qué es lo que se entiende por diseñar equipo y luego aplicado diseñar productos y diseñar procesos. Axel, ¿qué es diseñar? Diseñar, pues, es como crear algo, pero en base a una necesidad. O sea, como que enfocarte principalmente en qué es lo que quieres para llevarlo a cabo. Ok, entonces un sinónimo tú que propones es crear. Ok, está bien. Sí. Daniela, ¿coincides con Axel? ¿Añadirías algo? No te dimos, Daniela. Lo siento, doctor, es que como está vista mi computadora luego no reacciona. Está bien, no hay problema. De hecho, escuché a mi compañero un poquito trabado, no sé si podría repetir un poquito lo que dijo, perdón. Es que tengo mala señal de internet. Está bien. Lo que yo rescaté de la intervención de Axel fue que diseñar era crear. Y él mencionaba que además eso tiene una motivación que es una necesidad. Creamos por una necesidad. ¿Añadirías algo respecto a diseñar en general? Bueno, yo lo que podría agregar respecto a diseñar es de que, a mi punto de vista, creo que aparte de diseñar y sí cumplir un requerimiento que ya se necesita, sería bueno ya una innovación, porque hay muchos diseños que ya existen en muchas fábricas, muchos aspectos, muchos campos, pero creo que lo que nos toca ahorita ya en la actualidad es innovar, tanto en economía o en lo ambiental, los procesos, lo rápido que sean los sistemas, los procesos. Bien. Entonces debe de tener esa característica de innovación. Gracias, Daniela. Eric, si a ti como ingeniero te encargáramos el diseño de un equipo, ¿qué entregarías? Bueno, creo que sería
de hacer o desarrollar un plan antes. También de alguna manera plasmar el equipo ya de una manera gráfica o algún dibujo, Ok, un sí. esquema podría ser. Pero nada más sería, o sea, ¿qué estaría en ese esquema o en ese diagrama? Obviamente la forma del equipo. ¿Qué más? ¿Qué información estaría resumida? Las partes que conforman el equipo, cómo está, digamos, ensamblada cada parte. Sí, ¿cómo se construiría? Bien, ¿vas bien? ¿Qué más? La función que tiene. Ay, no sé si necesariamente estaría ahí la función, pero bueno, digamos, estarían la forma, estaría el cómo se ensamblarían, el cómo se construiría todo el equipo. ¿Algo más? La función que tiene. Solamente vería uno ahí un dibujo. ¿O hay más información? Te está faltando algo. Bueno, quisiera que mencionaras algo más relacionado con números. ¿Qué se te ocurre, Eric? Podría ser tal vez como, no sé, etapas. Bueno, lo que quería que mencionaras eran las dimensiones. O sea, no es nada más cómo luce, cómo se va a ver, sino cuál es la escala, cuáles son las dimensiones de ese equipo una vez que se construya, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Cuando nos piden el diseño de un equipo, sí va a ser cómo luce, o sea, vamos a llegar a entregar el tipo del equipo, o bien la arquitectura del equipo, y aparte las dimensiones del equipo. Podemos, obviamente, o tenemos que definir el material de construcción, ¿no? Entonces, si hablamos de intercambiador de calor, hay de distintos tipos, distintas clases. Tenemos que especificar si va a ser un intercambiador de tubo y coraza, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya implica una selección. Y luego tengo que decir cuáles son las dimensiones de ese intercambiador. Ahorita no estamos mencionando el cómo llegamos a eso, pero lo que entregaríamos en el diseño de equipo sería eso y principalmente el material de construcción. Esas tres cosas. El tipo de equipo, las dimensiones del equipo y el material de construcción. Ok, entonces, obviamente, al diseñar equipo, pues la palabra clave que nos daba Axel de crear, pues aplica, ¿no? Es crear ese equipo, hacer esa propuesta. Cuando diseñamos procesos, pues obviamente también es crear esos procesos, definir cuáles son las operaciones unitarias que van a conformar ese proceso global con el objetivo de principalmente a nivel industrial, tener la fabricación o la transformación de materias primas en productos deseados. Y también vemos que podemos hablar de diseño de productos, en el cual realizaríamos la creación de estos productos que puede ser una sustancia o una mezcla de sustancias, y esas sustancias pueden ya ser conocidas o justamente pueden ser nuevas sustancias. A lo mejor en ese sentido también podríamos tener la característica que ya habían mencionado de innovación, ¿no? Puede haber muchas características o, bueno, muchos factores relacionados a los procesos creativos que estamos mencionando. Ok.
Bien, me gustaría que además me dieran su definición de analizar o de análisis y de síntesis. Son dos actividades complementarias, ¿no? Entonces, Giuseppe, por favor, danos tu definición de análisis y de síntesis. Análisis y síntesis. Sí, así en general. Pues por síntesis, sería, pues, sintetizar. Síntesis es No, el resultado de sintetizar y análisis el resultado de analizar. ¿Algo así? A ver, trata de buscar otras palabras. no tengo ahorita palabras. Sí, sí tienes. Es un pequeño esfuerzo. Mm, eh, Pues analizar es revisar, ¿no? Revisar, pues algo que de lo que queramos encontrar cierta cosa, cierto punto. Ujú. Y pues síntesis, sí, no. ¿No se te viene a Sintetizar, la mente algo no concreto? sé, A ver, hacer algo compacto. hacer algo compacto. Ok, vamos a ver detallando estas definiciones. Gracias, Ok. Giuseppe. Edgar. Bueno, doctor, pues yo mis definiciones de análisis o síntesis, pues por mis propias palabras, yo le puse que el análisis es conocer las características o cualidades de un proceso y la síntesis es cuando reunimos distintos elementos que están separados de por sí. Ok, muy bien, Edgar. Entonces, vamos a retomar lo que nos acaba de decir Edgar. Vamos a estar obviamente en el contexto ya de diseño de procesos. Entonces, como bien nos decía en Edgar, en análisis mencionaste, me parece la palabra como las partes, bueno, o algo muy parecido, ¿no? ¿Lo de qué? ¿En qué parte, doctor? Análisis. Análisis es conocer las características o cualidades. Ok, conocer las características, pero ahí me parece que tu idea justamente es así como conocer las partes que están componiendo lo que estamos estudiando, ¿cierto? Exacto. Ok, entonces, de manera similar, pues ahí yo tengo algo relacionado con análisis, dividir todo en sus partes para su estudio individual, para lograr el conocimiento que mencionaba Edgar, ¿no? Tenemos un sistema, que es lo que vamos a estudiar, y si nos piden analizar ese sistema, consiste en dividirlo en partes para lograr estudiarlo. Uh-huh. En este caso, si hacemos análisis de procesos, pues es justamente dividir el proceso en partes. En ocasiones ese estudio o esas partes consistirán en las operaciones unitarias. Podemos ir a una escala menor, en el cual las partes podrían ser los fenómenos que están ocurriendo en cada uno de los equipos, y entonces ya hablamos de fenómenos de transporte, además de las reacciones. Y síntesis es una actividad pues que finalmente va a ser complementaria, aunque opuesta, ¿no? Ya que conocemos los componentes o las partes, los podemos integrar para formar un todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del diseño de procesos, pues estamos realizando o se necesita realizar las dos actividades, la de analizar el proceso y la de sintetizarlo. Ajá.
definir operaciones unitarias y luego las tenemos que concatenar, las tenemos que poner en cierto orden. A veces ese orden tiene que ver con ponerlos en serie o ponerlos en paralelo para formar el proceso global. Uh-huh. Y ustedes ya habían mencionado en sus intervenciones que el diseño de procesos tiene un motor y ese motor es la necesidad, una necesidad social que nos lleva a la necesidad de contar con un producto o un servicio. Y es por ello que vamos a realizar ese diseño de procesos químicos. Uh-huh. En la parte de diseñar los productos en la parte de tener una necesidad de productos o servicios, me parece que la sesión pasada hablábamos de poder definir un problema primitivo y eso es parte de la información que está en el capítulo 1 del CIDER y CIDER. Es decir, necesitamos definir muy bien qué problema vamos a resolver, cuál es el origen del problema y en general como ingenieros químicos la solución tiene que ver con propuestas en general de productos y propuestas de fabricación de esos productos a nivel industrial y en ocasiones también nuestro quehacer tiene que ver con proponer servicios que van relacionados con procesos, como podría ser la parte de tratamientos. Si el problema tiene que ver con una contaminación de algún tipo, de suelo, de aire, de agua, entonces la respuesta o la posible solución, pues obviamente va a ser un proceso de tratamiento de suelo, de aire o de agua. Entonces la necesidad ahí es más de un servicio que propiamente de un producto. Uh-huh. Bueno, los procesos no se ubican fuera de este mundo, ¿no? Tenemos que normalmente, así como las necesidades tienen que ser específicas y tenemos que conocer dónde surgen, cuál es el origen de los problemas a resolver, pues eso va ligado ya a lugares muy específicos. Y por eso es importante determinar cuáles son las condiciones en las cuales los procesos se van a ubicar. Las condiciones económicas, las condiciones políticas y las condiciones sociales. No va a ser lo mismo instalar un proceso de producción en una comunidad cercana a una comunidad europea que a lo mejor cercana a una comunidad mexicana o a una comunidad asiática, ¿no? Las condiciones son distintas en términos de economía, en términos de toda la reglamentación, la legislación, cuestiones políticas, seguridad y cuestiones sociales, como podría ser incluso ligado al aspecto social va la parte de cultura. Entonces, todo esto afecta finalmente la implementación de los procesos y hay que tomarlos en cuenta. En cuanto a economía, va a ser muy importante conocer ciertos aspectos, tanto en el ámbito macroeconómico, es decir, a nivel país, como en el ámbito microeconómico, es decir, cómo están esas transacciones de bienes y servicios entre empresas y consumidores. Bueno, y entonces, en ese sentido, en el ámbito económico, es importante considerar este ciclo que está representado aquí, en el cual la sociedad da como resultado bienes de consumo y bienes de inversión, ¿no? Entonces, en este sentido de la sociedad, se puede, para llegar a la producción
producción se requiere una inversión, se requiere de dinero y también se requiere mano de obra. Mano de obra también se obtiene de la sociedad para poder llevar a cabo la producción. Se distinguen dos tipos de bienes de estas actividades de producción. Los bienes de consumo son finalmente los que van a ser adquiridos por los integrantes de la sociedad. Aquí, a partir de la producción, puede uno tener bienes intermedios, bienes finales, pero en general esos bienes finales son los que adquirimos quienes formamos la sociedad. Los bienes de inversión son propiamente los que constituyen lo que llamamos la riqueza, y esos bienes de inversión nos permiten en general poder realizar los procesos de producción. Esos bienes de producción o de inversión serían, por ejemplo, las máquinas. Las máquinas son necesarias en ese proceso de producción y van a ser adquiridas por empresas, por industrias, para poder llevar a cabo esos procesos de producción. Esos son bienes de inversión. Los edificios son bienes también de inversión. Y bueno, esos edificios, dependiendo del uso, pueden ir a las mismas empresas para ser parte de ese proceso de producción o para permitir ese proceso de producción, o pueden también ser consumidos en algunos casos por la sociedad en general, como viviendas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí ese ciclo, pues es importante conocerlo porque aquí en la producción es donde están ubicados los procesos y su implementación y operación son afectados obviamente por los insumos, que en este caso serían de mano de obra y de capital, es decir, la inversión. Entonces, se va a facilitar la implementación de un proceso si hay obviamente mano de obra de calidad, va a impactar la parte de cuán cualificada sea esa mano de obra, pero también de la parte de cuánto se tenga que pagar por esa mano de obra. Y la parte de los inversionistas, la participación de los inversionistas con cuánto están finalmente reinvirtiendo en los procesos o realizando en la inversión inicial. Entonces, bueno, los bienes de los que hablábamos acá se pueden clasificar en intermedios o finales. Si se usan para producir algo más, se llaman bienes intermedios, como podrían ser algunas sustancias, por ejemplo, ácido sulfúrico, ¿no? Bueno, varios ácidos, varias bases, no necesariamente terminan siendo adquiridas por los integrantes de la sociedad, sino se producen y se distribuyen a distintos sectores industriales donde son materias primas de otros procesos. Esos son entonces bienes intermedios. Otros ejemplos son los que están aquí indicados, como madera, tornillos, tela, hilo. No necesariamente son adquiridos por los consumidores comunes y corrientes, digamos, los compradores, los integrantes de la sociedad, por nosotros. Sino la madera, así tal cual, a lo mejor va a algún sector de construcción, alguna carpintería, en fin, a otros sectores industriales para finalmente ser procesada y terminar en otros bienes de consumo. Los bienes finales son estos que están saliendo de este ciclo productivo. Y que están yendo directamente a la sociedad. Esos bienes que llegan a la sociedad pueden ser de inversión, de capital, los que llamábamos aquí de riqueza, y los bienes de consumo, los bienes de inversión, máquinas. Si hablamos propiamente de los procesos industriales, pues
las torres de destilación, los reactores, todos los equipos para los procesos de separación y reacción. Esos serían considerados bienes finales de inversión. Y los bienes de consumo para las necesidades, pues algunas de ellas consideradas básicas de la sociedad, como podría ser pues ciertos productos de limpieza, ropa, productos de sí, para alimentos, etcétera. Bien, llegamos a la sección de tareas. Para dentro de 2 sesiones, porque siguiente sesión ustedes van a empezar sus exposiciones sobre el capítulo 1 del CIDER y CIDER. Entonces, dentro de 2 sesiones, quiero que por favor busquen las definiciones de bonos, acciones, CETES, la tasa de interés interbancaria de equilibrio y el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto real y el Producto Interno Bruto nominal. Y eso fue dentro de 2 sesiones. Dentro de 3 sesiones van a realizar esta segunda tarea. Les voy a explicar. Quiero que hagan un análisis de la balanza comercial de México en los últimos 5 años. Repito, quiero su análisis, no lo que está en internet. No quiero copias de internet. Entonces, ustedes primero van a investigar qué es eso de la balanza comercial, cuáles son los datos de la balanza comercial para México en los últimos 5 años. Y entonces, sí, con esa información, ustedes van a escribir su interpretación de esos datos y van a dar su opinión. Los datos de la balanza comercial son constantes, son ascendentes, son descendentes. ¿Y eso qué significa? ¿Es bueno o es malo para el país que esos datos tengan determinada tendencia? Van a hacer un reporte de ese análisis de la balanza comercial y ese lo van a entregar. Va a haber una herramienta en el aula virtual para que puedan entregar ese análisis de la balanza comercial en los últimos 5 años. Ustedes van a decidir los datos que encuentren, si los van a reportar en una tabla, si los van a reportar en una gráfica. Pero quiero su discusión, no lo que está reportado en internet. Eso es muy importante. Si encuentro información de internet, así nada más copiada y pegada, respecto a la discusión de datos, no les va a valer la tarea. ¿Dudas respecto a lo que hemos visto hasta el momento o de la tarea? Edgar. Doctor, entonces Se cortó lo que dijiste, Edgar. Ay, perdón, doctor, es que pausé mi micrófono sin querer, discúlpeme. Que sí, bueno, lo de los análisis de la balanza comercial de México, bueno, una disculpa por la interrupción, doctor, es de que si sacamos los datos de precisamente, bueno, dice que no lo quiere de internet precisamente, nada más nosotros vamos a hacer como un tipo resumen, ¿no? Más o menos, un análisis sintético, ¿no? A ver, los números de la balanza comercial, pues eso sí los van a encontrar en internet, ¿no? Y lo que yo quiero es que ustedes hagan el ejercicio de indicar cuál es la tendencia de esos números, cómo se comportan esos números en los últimos 5 años y eso si es bueno o malo para el país. Eso van a ser sus palabras, la parte de la discusión, del análisis y discusión de los resultados. No sé si eso resuelve tu pregunta, Edgar. Sí, doctor, ya con eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. No algo kilométrico en una o en cuartilla y media, con eso es suficiente. Balam, preguntas.
o comentarios o dudas. ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué quiere que busquemos la definición de esas palabras? Porque no estoy seguro que todo el mundo ya sepa qué es cada uno de los conceptos. Ok. Si tú ya te lo sabes, pues ya ni lo busques. De hecho, esas definiciones no las van a entregar. Eso es para que lo aprendan y les voy a preguntar o les voy a pedir las definiciones con sus palabras. Ok. Uh-huh. Pero digamos, esta información es complementaria a nuestra formación de ingenieros químicos porque eventualmente cuando desarrollamos procesos tenemos que presentar nuestra información. Vaya, cuando nosotros diseñamos un proceso, lo que pretendemos es que se implemente. Y para ello tenemos que llegar no solamente a la etapa de decir, pues, estos son las operaciones unitarias, los correspondientes equipos, se van a ordenar de tal manera, van a estar conectados en serie o en paralelo, y eso nos permite una producción de tal cantidad de toneladas del bien principal. No solamente llegamos a eso, necesitamos para implementar el proceso una inversión. Y en ese sentido hay que hacer una evaluación económica del proceso. Tenemos que hacer una estimación de costos de inversión, cuánto cuesta todo lo que compone el proceso, costos de operación, cuánto van a necesitarse en términos económicos de las materias primas, de servicios como puede ser agua, luz o electricidad, vapor, si se necesita algún servicio extra para tratar residuos. Ya que se tiene toda esa información de costos, pues cuáles van a ser las ganancias. Entonces, toda esa evaluación económica no se da nada más en ¿cómo decirlo? Se da en un contexto muy específico. Y en general, en el desarrollo de procesos, se trabaja de manera interdisciplinaria con profesionistas, algunos de los cuales van a estar en áreas de finanzas o en áreas económicas, y es importante entonces explicar la información adecuadamente. Y por ello necesitamos también dominar algunos conceptos de otras áreas que no necesariamente son de ingeniería química, para entender cuál es la situación económica a nivel macro, a nivel micro, y pues que podamos de alguna manera defender nuestras propuestas de proceso. Entonces, por eso es que en este curso vamos a incursionar un poquito en ciertas definiciones, en ciertos conceptos que tienen que ver más con economía, administración, finanzas. No muchísimo, pero sí lo básico. ¿Algún otro comentario, Balón? No, profe, gracias. ¿No? Bueno. Si hay alguna otra mano levantada, por favor, habilite el micrófono, porque ahorita no estoy viendo a los participantes y puede expresar duda, comentario. Bueno, seguimos. Entonces dijimos, la primera tarea es dentro de 2 sesiones y el análisis de la balanza comercial se va a entregar en el aula virtual en 3 sesiones. Bueno, entonces esto lo vamos a ver más adelante. Edgar, dime. Doctor, perdón por la pregunta. Bueno, es que ahorita ya me metí yo al aula virtual y quiero ver su presentación que está proyectándola ahorita en Zoom. No, ¿en qué pestaña se encontraba, doctor? Nada más es la única duda que tengo. Una disculpa, doctor. ¿En qué pestaña del aula virtual?
No hay una que... no me acuerdo qué nombres tienen. A ver, ahorita te digo. Perdón por la pregunta, doctor. Hay una que dice contexto, diseño de procesos. Y ahí hay un PDF. Y a ver, sí convendría que intentaran abrir el PDF, porque yo ahorita que lo estoy intentando, me está abriendo una ventana, pero no es el PDF. Sí, yo intenté abrirlo en la tarde, el día de Ajá, hoy, y igual me mandaba como al inicio. como al inicio de Virtuami, ¿cierto? Y Ajá, sí. también, doctor, yo lo estoy checando ahorita. Bueno, entonces ahí qué Edgar, bueno que... ¿ya revisaste si está abajo? Está hasta abajo la opción. Te envía la pestaña de principio, pues está abajo el vínculo para abrirlo. ¿Hasta abajo hay un vínculo para abrirlo? Sí, ayer lo abrí yo. Pues yo no lo veo. Doctor, yo tampoco lo veo, ¿eh? Si No. quiere hasta comparto mi Zoom para que, bueno, en el Zoom para que vea qué es lo que se me aparece ¿cómo se llama? En la página del Virtuwami. Pues no, o sea, en principio aquí está contexto de diseño de procesos, le doy clic, supongo que es lo mismo que les aparece a ustedes. Y entonces en lugar de que se abra el PDF, otra vez está aquí Virtuami a presencial. Entonces, voy a revisar, digamos, la parte de programación que hay detrás de esto para que lo puedan descargar. Vamos a continuar entonces con mi presentación, pero qué bueno que me dijeron que esto no está, bueno, que ahorita no está disponible. Bueno, pero en principio ahí va a estar. Ahorita todavía no. A ver, vuelvo a compartir. Bueno, entonces esas son las tareas. Bueno, sí vamos, no, me iba a saltar una sección, pero ya cambié de opinión. Entonces, en la parte de macroeconomía, uno de los parámetros que está relacionado con la macroeconomía es el Producto Interno Bruto. Sé que está en la lista de conceptos o de definiciones que ustedes van a manejar. Les voy a facilitar esa tarea, ¿no? Entonces, el Producto Interno Bruto se refiere a la suma de los bienes finales producidos por un país, eso es lo que es aquí, y es independiente de la nacionalidad de esos productos, siempre y cuando, o sea, es independiente de la nacionalidad de las empresas relacionadas con esos productos, ¿no? Entonces, es todo lo que se produce en un país en un año. A veces en esa definición se incluye, vaya, esta parte de bienes finales es bienes y servicios. Y se refiere a estos bienes y servicios en términos monetarios, ¿no? Entonces, sería muy difícil tener un parámetro que nos diera esa suma de bienes y servicios de un país en un año si quisiéramos sumar sillas con, no sé, botellas de shampoo, con manzanas, ¿no? Entonces, para tener las mismas unidades, lo que se utiliza es
esa producción, pero en términos de dinero. Ajá, entonces es cuánto se produjo en un país y en un año en términos monetarios. Entonces, el PIB podríamos, si lo desglosamos, vamos a tener ahí incluidos los bienes de consumo, que es esa C, bienes que han sido producidos también por sector público, es decir, el gobierno, en cualquiera de los niveles, federal, estatal, municipal. Los bienes de inversión, entonces son bienes de consumo, bienes de inversión, y también las exportaciones, donde en este caso lo que se está cuantificando es una exportación neta, es decir, exportaciones menos las importaciones. Entonces, el Producto Interno Bruto nos va a ser una medida que está relacionada con cómo está la economía de un país, dado que vemos aquí que es la producción de un país. En general, no queremos saber solamente la producción en un año, sino cuál es la tendencia, cuál es el nivel del PIB y cuál es la tendencia. El PIB se ha mantenido constante, el PIB va aumentando, el PIB va disminuyendo, porque eso nos indica cómo está la economía de un país, cómo están esas esas actividades de intercambio de bienes y servicios dentro del país. Si el PIB va aumentando, en general podemos decir que la producción va aumentando ahora. Recordemos que en la parte de la producción, cuando está medida en términos monetarios, en unidades de moneda, en pesos, en dólares, en lo que sea, hay un doble efecto. Si suben los precios, esta cantidad va a aumentar. Si sube propiamente la producción, cuánto de los productos, si eso es lo que está aumentando, pues también va a verse un aumento del Producto Interno Bruto. Entonces, en ese sentido, también en estos indicadores económicos es muy importante ver, sobre todo en la parte de la moneda, si está a precios constantes o a precios corrientes. Entonces, a precios constantes y precios corrientes, eso quiero que sea otra de las definiciones que le añadan acá. Y también va a ser muy importante saber, es decir, la inflación tiene un efecto también en el PIB si estos precios son simplemente los nominales, los que están en el mercado utilizándose. Otra cuestión importante que hay que considerar aquí en el PIB o cuando uno analiza estos datos es cuál es el comportamiento de la población. Una población que está aumentando siempre va a demandar más productos, entonces uno espera que de manera inmediata, bueno, como una consecuencia, el PIB va a aumentar. Si la población aumenta, el PIB aumenta. Entonces, a veces es importante analizar también estos datos, normalizando el PIB respecto al tamaño de la población. Y entonces se habla de un PIB per cápita. Si tomamos el PIB y lo dividimos entre la población, eso es el PIB per cápita, el PIB por cabeza. Otro indicador económico que es parecido, pero que la diferencia con el PIB tiene que ver con la nacionalidad de los productos, con qué empresas son las que están realizando esa producción, es el Producto Nacional Bruto. En ese caso, si se fijan, es también la suma de bienes y servicios producidos por un país, pero ya excluyendo los de empresas extranjeras en un año dado. Entonces, ese es el Producto Nacional Bruto. Si hubiera una empresa
extranjera en México, su producción no se va a cuantificar en el Producto Nacional Bruto, porque las ganancias obviamente se estarían yendo al extranjero. Bueno, entonces ya decíamos, el nivel de la población es muy importante cuando se está realizando el análisis de indicadores económicos. Es importante conocer cuál es la tasa de crecimiento de la población, ya que mientras crezca, pues el mismo crecimiento de la población está promoviendo un crecimiento económico. Hay más seres, hay más seres humanos y están demandando más alimento, más vestido, más productos, más vivienda. Entonces, eso genera simplemente el crecimiento económico. Bueno, balanza comercial. Yo ya les había dicho aquí que ustedes van a analizar cómo está la balanza comercial. La balanza comercial justamente es una diferencia entre las importaciones y las exportaciones de un país. Es justo ver cómo está esa diferencia, si hay o no un equilibrio. Isaí, ¿es bueno para el país importar productos? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Sí, bueno, en teoría no, porque los está comprando, ¿no? Entonces sería como capital que le estamos entregando hacia otras naciones. Lo ideal sería como exportar, ¿no? Para tener más ingresos. A ver, tú dices entonces que no es totalmente bueno importar. Importar Es que depende de significa... qué. Importar significa... Ajá. Perdón, supongo que depende de qué se importa, ¿no? Si importamos, por ejemplo, maquinaria o para producir algo, pues sí tendría un cierto beneficio, ¿no? Si importamos de consumo, a lo mejor que no nos produce nada, pues no sería tan bueno para la economía, ¿no? Ok, entonces tú lo que estás diciendo es el impacto o la consecuencia no va a ser igual si lo que se importa es un bien de consumo respecto a un bien de capital, ¿cierto? Sí, O un así bien es. de inversión. Ok, pero ¿en qué sentido está bien o en qué sentido está mal? Porque normalmente si se importa un producto, pues significa que no está disponible en el mercado de esa localidad. Sí, bueno, entiendo que por esa parte sería un gasto, pues, o sea, se tendría que comprar algo que no se produce aquí. Exacto. Entonces, de cierta manera, es dinero que sale de aquí. O sea, lo ideal sería producirlo aquí, ¿no? Claro. Y exportarlo para que más allá de tener ese elemento o lo que queramos tener, igual y venderlo y tener otro ingreso más, ¿no? Muy bien, Isaías. Entonces, efectivamente, si no está disponible el producto, pues está ahí una necesidad insatisfecha en la población. Y de ahí que lo que se haga sea importar ese producto. Entonces, desde el punto de vista de satisfacer una necesidad, uno diría, pues es bueno porque si se necesitaba ese objeto, se trajo del extranjero. Pero desde el punto de vista de dónde quedan las ganancias, es que nosotros vemos que habría una fuga de capital, ¿no? El dinero se está quedando en el extranjero y eso no nos conviene, ¿no? Nos conviene, obviamente, desde el punto de vista macroeconómico, digamos que la riqueza se mantenga y aumente en nuestro país, ¿no? Pero bueno, también están las exportaciones, entonces va a haber otros productos que se pueden comercializar hacia el extranjero de manera tal que las ganancias de esas exportaciones pues se queden en nuestro país, ¿no? Entonces, estas situaciones no son blanco y negro, no es que todo lo importemos o todo lo exportemos afortunadamente. Y entonces lo que hay que analizar justamente es la diferencia entre esas importaciones que implica salida de dinero, flujos de salida de dinero y las exportaciones
que implican entradas de flujos de dinero a un país dado. Entonces, lo ideal es que esa diferencia entre importaciones y exportaciones lo que represente sea que las ganancias se están acumulando en nuestro país, ¿no? Eso sería lo ideal para nosotros. Entonces, ese análisis va país por país y a eso se refiere la parte de la balanza comercial. Entonces, la balanza comercial, que es lo que ustedes van a analizar para México en los últimos 5 años, eso es en el ámbito macroeconómico. A nivel empresa hay algo similar que es la balanza de pagos. Entonces, a nivel empresa, lo que es importante cuantificar, pues son todos los activos, todos los pasivos y cuánto hay de dinero disponible o fácilmente intercambiable por otras mercancías, ¿no? Entonces, los activos es todo esto que se está invirtiendo necesario para el proceso de producción, como pueden ser los edificios, la maquinaria, en fin, las fábricas. Los pasivos en general son instrumentos de deuda. Ustedes van a darme después buenas definiciones de qué son los bonos, las acciones, los préstamos. Y finalmente el capital, que ahí puede estar de dos formas: el dinero en el banco, dinero en efectivo, dinero disponible para realizar compras, y acciones, que es otra manera de tener capital en las empresas. Entonces, la balanza comercial nos da una idea de cómo están los países en términos económicos, y la balanza de pagos es un indicador de las empresas. Bien. Antes de continuar con este tema, me gustaría que me explicaran qué es el dinero. Entonces, le voy a pedir a Betsabe que nos diga, que nos explique, o que me explique qué es el dinero. Ya después dejamos a Balam. Ok, profe, pues yo lo veo el dinero como, pues si lo queremos ver de forma física, pues un material, ¿no? Y es que no sé cómo decirlo, porque pues es algo que utilizas para comprar. Ok, es algo que utilizas para comprar, muy bien. ¿Solo para comprar cosas? Pues no. Bueno, pues, yo creo que sí, ¿no? Porque si no, ¿para qué otra cosa queremos el dinero? Inviertes, generas, produces. Cuando uno trabaja, uno recibe dinero. Sí. Entonces, en ese caso, ¿sería la misma idea? ¿Uno compra un objeto? Sería para la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Ok, es importante para la adquisición de bienes y servicios, sí. A ver, Balam, ¿qué querías decir? Que el dinero es la representación, física del valor de una mercancía. Ok, la representación de una mercancía. Claro. Del valor de una mercancía. El valor de una mercancía, eso está bien. Ay, no veo quién es. A ver, voy a tener que dejar de compartir si no veo quién es, si no alcanzo a ver manitas. Ajá. Saraúl. ¿Sería un medio de intercambio? Bueno, yo así lo veo. Ok, un medio de intercambio. Bien. Jesús. Lo que decía mi compañero, el principal medio de intercambio para llevar a cabo las transacciones, ya sea de comercio, pues. De bienes. ¿De bienes, sí? O servicios. O de servicios. Muy bien. Edgar. Ya me ganaron, doctor, es lo mismo, pero la definición, igual también las transacciones que se llevan a cabo en transcurso de hacer intercambios o hacer presupuestos.
Muy bien. Gracias, Edgar. Entonces, bueno, retomando lo que decía Balam, nos decía, el dinero está representando a esos bienes, ¿no? Antes de que existiera el dinero, se hacían trueques, ¿no? Y entonces, imagínense, si yo simplemente vendía sillas, ¿no? Pues eventualmente si me daba hambre, pues yo tenía que negociar con otra persona y decirle, oye, se me antojan manzanas, ¿no? ¿Por cuántas manzanas me das por una silla? Y había obviamente ahí una negociación hasta llegar a un acuerdo y entonces había un intercambio, pero yo tenía de alguna manera que ir cargando mis sillas para intercambiarlas por otros productos y se volvía una cuestión pues no fácil, ¿no? No sencilla. Balam, ¿qué más ibas a decir? Es que estaban hablando de las funciones del dinero y nada más quería agregar que son 3 funciones principales del dinero, que es medio de pago, medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Muy bien. Básicamente. Gracias. Bien, entonces nos facilita mucho el tener el dinero si el dinero está representando esos objetos producidos, pues es mucho más fácil, obviamente, cargar solamente monedas y billetes para realizar esas operaciones de intercambio que ustedes ya que ustedes ya han mencionado, ¿no? Entonces, no es lo mismo cargar las sillas que yo producía, ¿no? A simplemente cargar unos billetes y puedo hacer esos intercambios de una manera más fácil. Ahora, no es solamente, o sea, después, conforme la sociedad se va estructurando de una forma más compleja, pues incluso al trabajo le damos una equivalencia con el dinero, ¿no? Se establecen ciertas equivalencias de los productos por dinero, pero también respecto al trabajo y entonces por ciertas horas cumplidas en distintos trabajos, si somos asalariados, nos están pagando con ese dinero, que nos permite obviamente adquirir productos, pero en general el valor del dinero está respaldado por la producción, entonces ahí hay una concordancia o una equivalencia. Y cuando hay un desequilibrio entre la cantidad de dinero que está circulando en algún lugar o en algún país respecto a lo que realmente se está produciendo, ese desequilibrio lo que nos lleva a veces es al problema de la inflación, que significaría que los precios estén aumentando significativamente. Bueno, voy a regresar a la... ahí voy. Inflación o deflación. Iba a regresar a la... ¿Perdón? Inflación o deflación también. Claro, podría haber deflación, pero generalmente lo que observamos es un incremento de los precios. Difícilmente disminuyen y entonces el fenómeno que normalmente se presenta es el de inflación. Bueno, entonces ese aumento de los costos de bienes y servicios tiene que ver con la inflación o en eso consiste la inflación. Y entonces se origina por un exceso de moneda circulante no calificada, no respaldada por la producción. Es el que haya mayor cantidad de dinero circulando o utilizándose en una población, eso tiene como un efecto el aumento de la demanda. Y cuando se aumenta la demanda de productos, los precios de esos productos van a aumentar. Entonces, se vuelve una cuestión cíclica, pero finalmente el efecto que se observa es ese aumento de los precios de bienes y servicios de un país. Entonces, otro indicador económico cuando queremos analizar digamos, cómo está la economía, si hay una economía adecuada para ubicar ahí un proceso, pues lo ideal es que se analice que la población va a poder adquirir
lo que uno va a producir, lo que uno está proponiendo que se produzca. Entonces, tiene que haber obviamente suficiente dinero, tiene que haber una población de preferencia que esté aumentando. Y bueno, cuando se desea implementar un proceso, lo que se hace más que obsesionarse con ubicarlo en un país es analizar varias opciones de ubicación y decidir cuál es la mejor para poder implementar el proceso. Entonces, es realizar un análisis de varios indicadores económicos que me lleven a tomar una buena decisión y que me lleven a que el proyecto sea exitoso, ¿no? Entonces, es importante por eso, en cuestión macroeconómica, pues ver cómo está, si la economía es saludable, si está en aumento, qué problemas hay, y por eso es importante ver las tendencias de estos indicadores económicos como el PIB, la inflación, y no solamente en cualquiera de los indicadores, no solamente el parámetro, sino cuál es la tendencia. En ese sentido, cómo están las tasas de inflación. Entonces, en general, tasas de inflación altas, pues va a conllevar con que obviamente la producción no está respaldando adecuadamente el dinero circulante y podrían detectarse problemas de producción bajas, PIB bajos, y problemas de pobreza. La parte de la pobreza a veces va ligada mucho a cómo está la distribución de la riqueza. No necesariamente el PIB al ser solo un parámetro relacionado con la producción, no nos indica si las ganancias se están distribuyendo adecuadamente en la población. Un país con altos índices de pobreza no va a ser adecuado para ubicar ahí un proceso o para comercializar ahí un producto. Porque si el país es pobre, estoy generalizando, ¿no? Pero si la población no tiene suficiente dinero, pues no va a estar consumiendo lo que uno desea que se comercialice ahí. Además, puede haber incluso problemas para encontrar mano de obra calificada si hay un índice o una tasa de pobreza significativa. Entonces, los problemas relacionados con pobreza van a ser también importantes y se deben de considerar para tomar decisiones adecuadas de dónde ubicar un proceso. Ahora, la situación económica depende y está correlacionada con otros parámetros, con cuestiones políticas, sociales, de seguridad y de recursos naturales. De recursos naturales porque de ahí es donde obtenemos las materias primas para los procesos. Entonces, va a ser muy importante tomar en cuenta también dónde están disponibles las materias primas. ¿Es en el mismo lugar donde está el proceso de producción? El proceso de producción va a ser el mismo donde va a estar el mercado final, es decir, los consumidores finales. Todo eso hay que analizarlo. ¿Dónde se ubica respecto a los consumidores y dónde se ubica respecto a obtener las materias primas para el proceso? No siempre es en el mismo lugar que están las materias primas y que están los consumidores. Hay que realizar ciertas evaluaciones y hacer análisis costo-beneficio y ver dónde es la mejor ubicación, pero hay que tomarlo en cuenta. En cuestión de seguridad, pues todas las cuestiones de si hay vandalismo, si hay narcotráfico, etcétera, tienen obviamente un efecto importante en la operación de los procesos, en las empresas, en el día a día de esos procesos. Entonces hay que también evaluarlo y considerarlo para decidir dónde se ubica el proceso. Y la parte política y social, desde el punto de vista de gobierno, hay las condiciones que favorezcan o no la inversión
y la reinversión en una empresa. Entonces, por eso es importante saber cuáles son las condiciones políticas y sociales de las regiones en que nos interesa ubicar el proceso. Bueno, ahora, decíamos que esta parte del diseño de procesos está relacionada con resolver necesidades sociales. Entonces, si esa solución de las necesidades va ligada a un producto, primeramente sería la propuesta de decir, con este producto se resuelve la necesidad. Y después hay que resolver un segundo problema, que es cómo voy a tener ese producto en cantidades suficientes para que toda la población objetivo tenga ese producto, ¿no? Entonces necesito ya los procesos para poder fabricar ese producto. Y en ese sentido tengo 3 opciones para realizar los procesos. Puedo partir desde cero, puedo diseñarlos, esa es la primera opción. Puedo desarrollar los procesos. Lleva cierto tiempo, tiene ciertos gastos involucrados, pero la ventaja principal es de que quien los desarrolla es el dueño y las posibles ganancias se quedan con quien desarrolló el proceso, además del aprendizaje implícito, ¿no? Entonces estoy ganando en términos económicos, estoy ganando en términos de conocimiento. El conocimiento cada vez es más valorado. Bueno, otra opción es los procesos a lo mejor ya existen. Ya hay algunas opciones para llegar al producto que yo deseo. Y a veces lo que tengo que hacer es no partir de cero, simplemente analizo esas opciones y veo si se pueden adaptar a las condiciones ya específicas donde se está evaluando implementar. Necesito considerar condiciones ambientales, además de las otras condiciones que ya hemos mencionado, las económicas, políticas, sociales, ¿no? Entonces, tengo que adaptar los procesos a lo mejor por el nivel de producción, a lo mejor por las condiciones ambientales, a lo mejor porque la materia prima no es exactamente igual a la que se utilizaba en el proceso ya desarrollado y entonces le tengo ahí que hacer algunas adaptaciones, algunos cambios, pero ya no estoy partiendo de cero. Entonces gano tiempo, pero tendría que ver también si voy a utilizar un proceso existente, si de alguna manera tengo que pagar derechos por utilizar parte de ese proceso desarrollado. Tercera opción es, yo no me la complico respecto a desarrollar el proceso, simplemente voy a comprar el proceso. Que otra compañía sea la que desarrolle el proceso y me lo vende. Gano tiempo, ¿no? Ya va a estar prácticamente el diseño, simplemente para decirme ya esto, o sea, ya me van a dar las instrucciones de qué hacer, me van a dar los equipos, pero pierdo la parte de conocimiento, ya no voy a ser yo el que desarrolle los procesos. Estas 3 opciones de hacer los procesos desde cero, adaptarlos o comprarlos a terceros, tiene distintas consecuencias, o sea, la parte de costos-beneficios varía. Pero sí es importante analizar qué es lo que más le conviene a la empresa en la que yo esté trabajando. También sería importante analizar las consecuencias, incluso a nivel país. En Introducción a la Ingeniería Química realizamos en muchos de los cursos, conmigo o con otros profesores, un ejercicio que tiene que ver con revisar la historia de la industria y de la ingeniería química en el país, en relación obviamente al contexto histórico mundial. Y en ese ejercicio, pues uno se va dando cuenta de que
en general, en México, no se ha dado la inversión suficiente ni las condiciones políticas adecuadas como para que la empresa mexicana sea la que crezca, ¿no? Sí hay empresas, pero la gran mayoría son transnacionales y hemos dejado de diseñar los procesos, ¿no? En general, los procesos son desarrollados en el extranjero y esos son los procesos que se implementan en el país, teniendo consecuencias económicas importantes. Entonces, bueno, la parte de formar ingenieros químicos con bases sólidas, de alguna manera, es ayudar al país. Es una cuestión obviamente compleja, no es nada más tener buena mano de obra, necesitamos inversionistas, pero bueno, digamos, las universidades públicas sí están cumpliendo con formar ingenieros químicos adecuados. Cada universidad tiene un perfil de ingeniero químico, algunos se adaptan mejor a la parte operativa, a la parte de llegar y encargarse de la operación del proceso, del control, de las adaptaciones. Y hay otros ingenieros que su perfil tiene que ver más con esto de desarrollar los procesos, diseñar los procesos, como ustedes. El saber diseñar los procesos también les va a dar buenas bases para operarlos adecuadamente. Porque saben cuáles son los fundamentos del diseño del proceso y cómo se llega a determinar condiciones de operación. Lo ideal en un país pues sería que tenga una industria nacional fuerte para que justamente las ganancias se queden en el país, y eso a veces va relacionado con cómo se desarrolla tecnología en ese país, ¿no? Y el desarrollo de tecnología es algo importante que nos lleva a tener ganancias. Bueno, la situación de México respecto al desarrollo de tecnología, ustedes ya pueden imaginarse, digamos, cómo estamos respecto a formación de recursos humanos. No hay una industria fuerte, nacional, una industria nacional fuerte. Tenemos la ventaja de lo que se llama los bonos demográficos, que tiene que ver con que nuestra población es numerosa. Entonces, el tener una población alta significa que hay un buen número de consumidores. Eso nos hace atractivos para que haya empresas que deseen posicionarse y comercializar en México. Obviamente, toda esta situación la tenemos también que analizar en el ámbito de la globalización. Bueno, la parte de microeconomía la vamos a ver. Sí, la parte de microeconomía la vamos a ver en siguiente sesión. Entonces, estamos en esta parte de los bonos demográficos, ¿no? Y decíamos, bueno, si hay una población grande, va a haber un buen número de consumidores. Otros aspectos de la población que pueden ser importantes son aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el género. En muchos lugares, la mano de obra no es recompensada de manera equitativa o por igual a hombres que a mujeres. Y eso puede ser obviamente una cuestión de dos caras, ¿no? O sea, está por un lado a lo mejor la cuestión de injusticia, pero podría ser que para algunas empresas eso se convierta en una cuestión de sacarle ventaja, ¿no? Entonces, habrá empresas que digan, bueno, si
contrato a mujeres, les voy a pagar menos. Esas van a ser mis condiciones. Obviamente eso es muy criticable. Podríamos decir eso es injusto. Pero si son las condiciones de la empresa, dependiendo, también si hay mucha competencia, puede ser que esa empresa lo logre, o sea, en el sentido de decir, pues estos son mis salarios y quien quiera que solicite el puesto, ¿no? Y si hay mucha competencia, pues va a haber gente que llegue ahí y aunque las condiciones no sean las justas, va a aceptar ese juego, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas cuestiones de género también afectan o tienen ciertas consecuencias en cómo se desarrolla una empresa. El género puede implicar una mano de obra barata. Ahora, en ocasiones el género para ciertas empresas también puede ser una cuestión que diga, bueno, pues yo no voy a contratar mujeres porque tengo la cuestión de que cubrir esas situaciones de maternidad, ¿no? Y entonces no me conviene a mí un trabajador, o bueno, una trabajadora que después de cierto tiempo me diga, pues me voy a ausentar y necesito obviamente que se cubran mis derechos. Entonces, habrá ciertas empresas que digan, no voy a contratar mujeres justamente para evitarme esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, la parte de la oferta con la que va ligado con la mano de obra, es decir, de la población viene la mano de obra. Entonces, una población muy, muy grande también puede ser que ayude a que una empresa fácilmente se haga de mano de obra, pero habrá que analizar si lo que necesita la empresa es mano de obra calificada o no. Y tendremos ahí que ver justamente la población, cuál es su formación académica, cómo está la distribución de la formación académica de la población. En cuestiones macroeconómicas, la exportación de mano de obra también es algo importante, lo vemos en las noticias. En el caso de nuestro país, exportamos una cantidad de mano de obra significativa a Estados Unidos y entonces, bueno, nuestros connacionales van a Estados Unidos y para el país hay una entrada de dinero por las remesas. Al país le conviene obviamente esa mano de obra, aunque lo que se esté viviendo en el país sea una situación desfavorable, ¿no? O sea, justamente no hay las condiciones económicas adecuadas como para ofrecer salarios bien remunerados y suficiente número de empleos, ¿no? Entonces va ligado mucho con las condiciones de empleo del país, la situación de las remesas. Y eso es importante también para conocer cómo está la situación de un país en términos económicos. Bien, entonces decíamos que las condiciones que nos van a importar van más allá de esta cuestión de dinero, va cuestiones sociales, cuestiones políticas y también recursos naturales decíamos, porque es de ahí de donde obtenemos las materias primas. Bueno, quería ver cuál era la hora, ya vi. Entonces tenemos ahí la parte de los recursos naturales. En cuestión política, lo que se tenga de tratados comerciales, tratados de libre comercio, que lo que pretenden es fomentar y mejorar las condiciones para incrementar estas actividades de intercambio de bienes y productos o de bienes y servicios, pues es importante conocerlos, ¿no? Para saber dónde se va a implementar un proceso o dónde se va a instalar una empresa. En cuanto a tratados comerciales, bueno, todo lo que tenemos del TEMEC no es totalmente nuevo, tiene su origen en el Tratado de Libre Comercio de 1993, en el cual, digo, desde entonces
hay esta negociación entre Estados Unidos, Canadá y México, tratando de que haya una estabilidad en la zona, de que se disminuyan ciertos impuestos. Obviamente conlleva una negociación entre los tres países para tratar de que las ganancias, bueno, de que haya ganancias en distintos sectores, pero para los tres países, ¿no? Y entonces, bueno, si han seguido las noticias, pues no es en todos los sectores en que se tiene ganancias en el mismo nivel, pero bueno, hay una serie de negociaciones. Entonces, obviamente todas estas cuestiones políticas van a afectar la parte de qué sectores industriales son los que se favorecen. Y un aspecto negativo o que daña la economía, pues tiene que ver con las fugas de dinero por corrupción, que no permiten que haya crecimiento económico, donde el crecimiento económico tiene que ver con el aumento de la producción. Bueno, motores de crecimiento, cuestiones que queremos que justamente hagan que haya una mayor demanda de productos y servicios. Uno de esos es la fuerza de trabajo, ¿no? La misma población, si aumenta la población, puede haber o se esperaría un aumento en cantidad, pero también es deseable que haya un aumento en calidad respecto a la mano de obra, y que con ello, sobre todo con la parte de la calidad, se pueda innovar en cuanto a productos, en cuanto a procesos. Sin embargo, para llegar a esa parte de la innovación también se requiere mejorar la formación de la fuerza de trabajo, y eso se logra únicamente vía la educación o, bueno, la formación académica. El otro motor de crecimiento no es solamente la fuerza de trabajo, la mano de obra, sino la inversión. La inversión y la reinversión. ¿Cuánto dinero o cuántos bienes finalmente se están utilizando para ampliar los procesos, ampliar o hacer crecer las empresas o generar nuevas empresas? Eso es muy importante en cuestiones macroeconómicas. Bueno, ¿dudas hasta ahí o comentarios que quieran hacer hasta el momento de lo que he tratado? Bueno, entonces voy a seguir. Ya me perdí ahí estaba. Bien. Cuando nosotros desarrollamos, o bueno, cuando nosotros proponemos como solución a una necesidad un producto, lo más probable es que tengamos más de una opción para producir o para fabricar o para llegar a ese producto. Para cada una de esas opciones, lo que tenemos que evaluar en términos económicos, por lo menos, va a ser cuál de esas opciones de proceso da las mayores ganancias. Las ganancias van a estar representadas por un término que se llama el potencial económico. Entonces, lo que tenemos que evaluar es el potencial económico de un proceso. En esa decisión de cuál es la mejor opción de proceso, obviamente pueden tomarse en cuenta otros factores, ¿no? La parte del dinero va a estar relacionada con esto que es el potencial económico, pero también se tendrán que tomar en cuenta factores de impacto ambiental, ¿no? ¿Cuál es la que tiene menor impacto ambiental para no dañar pues a nuestro entorno? ¿Cuál es en la que se manejan la menor cantidad de productos tóxicos, si lo que nos interesa es medio ambiente y también salud de trabajadores, de los vecinos de la planta, etcétera? ¿Cuál de esas opciones sería la que tendría un mayor impacto social, de manera tal que las condiciones de la población mejoren, ¿no? Entonces,
no es solamente la parte económica, pero generalmente va a ser en estas decisiones lo primero que se va a evaluar, el potencial económico. Entonces, se tienen varias opciones de proceso y se va a realizar la estimación del potencial económico, que lo que representa es la ganancia que me deja ese proceso. En la primera etapa, es decir, cuando nosotros decimos vamos a llegar a este producto con determinadas materias primas, en ese momento, en cuando se fijan las materias primas, ya se puede realizar una primera estimación. Cuando el potencial económico es grande, por eso decimos, se selecciona la mejor ruta de reacción con el potencial económico mucho mayor que cero. Se quiere que sea positivo y mucho mayor que cero, grandote. Entonces, ya que se tiene eso, se continúa a detallar el proceso y se van añadiendo otros costos posteriormente. Entonces, en la primera etapa, nosotros lo que vamos a hacer es ver cuáles serían los ingresos por vender los productos de ese proceso. Por eso tenemos aquí el precio de venta unitario de los productos multiplicado con el flujo de esos productos. Esto me va a dar los ingresos, menos producir esa sustancia, el cloruro de vinilo, ese monómero. Hay varias rutas de reacción. Cada ruta de reacción involucra varias, en ocasiones una o más de una reacción y obviamente distintos procesos de separación. Pero las rutas de reacción van a ser la base para desarrollar los procesos. Entonces, la primera ruta es la cloración directa de etileno. El etileno se hace reaccionar con cloro para producir el cloruro de vinilo y como producto secundario se obtiene ácido clorhídrico. Otra opción u otra ruta de reacción es la hidrocloración de acetileno. Entonces, aquí ya tenemos una materia prima distinta. Ya es el acetileno. Lo hacemos reaccionar no con cloro, sino con ácido clorhídrico y llegamos directamente al cloruro de vinilo, sin productos secundarios. Tercera ruta, tenemos el rompimiento térmico de dicloroetano. Entonces, nuestra materia prima va a ser el dicloroetano y se obtiene ese proceso se da a partir de la cloración de etileno. Entonces, primero tenemos el etileno, se clora, se produce el dicloroetano y ese dicloroetano producido en la primera reacción es el que después, al aumentar la temperatura, porque aquí dice rompimiento térmico o craqueo térmico, se rompe esa molécula y entonces ya nos genera lo que queríamos, que era el cloruro de vinilo, y tenemos el producto secundario de ácido clorhídrico. Entonces tenemos ahí dos reacciones que obviamente se llevan a cabo en condiciones distintas. Entonces, por cada reacción habrá reactores distintos. Cuarta opción o cuarta ruta de reacción es el rompimiento de dicloroetano, pero a partir de la oxocloración de etileno. Entonces, primero se lleva a cabo la oxocloración de etileno. El etileno reacciona con ácido clorhídrico, con oxígeno, para llegar al dicloroetano, que es un intermediario. Ese intermediario también se produce en esa reacción agua. Y después, ese dicloroetano se lleva a otras condiciones para que se descomponga en el cloruro de vinilo y el ácido clorhídrico. Última ruta. Ahorita veo si hay dudas, ¿ok? Última ruta. Perdón. Sí. No estamos viendo la diapositiva. Ay, me hubieran dicho hace rato. Perdón. Ya tiene un buen rato, pero... Sí. Cuando vean que se me va la onda, así horrible, justamente interrúmpanme. Ok, entonces eso quiere decir que no vieron esta imagen.
Sí, doctor. Bueno. Esta sí la vieron, ¿cierto? Sí, es así. Es así. Ok, entonces potencial económico, decíamos, son las ganancias relacionadas con una opción de proceso. Entonces son los ingresos que está dado por este producto, el precio de venta de los productos por el flujo de los productos. Entonces esto tiene unidades de dinero por unidad de tiempo. Y lo que nos está representando son los ingresos por la venta o la comercialización de los productos. Y luego menos todos los gastos que haya. En la primera etapa en la que nada más se conocen cuáles son las materias primas a utilizar y cuáles son los productos principales, productos secundarios. Entonces, en ese caso es que los gastos van a estar relacionados únicamente con la compra de materias primas. Entonces, por eso tenemos aquí la multiplicación del costo de cada materia prima por el flujo de esas materias primas consumidas y hacemos la suma sobre todas las materias primas. Entonces, la diferencia de estas sumas pues van a ser obviamente las ganancias que se tengan por un proceso y lo que se desea es que el potencial económico sea muy grande, sea mucho mayor que cero. Ahora sí vamos con el ejercicio. El producto deseado es cloruro de vinilo. Tenemos varias rutas de reacción. La primera opción es cloración directa de etileno. El etileno reacciona con cloro formando el cloruro de vinilo y se obtiene un producto secundario que es el ácido clorhídrico. Segunda opción, segunda ruta de síntesis o de reacción, la hidrocloración de acetileno. El acetileno reacciona con ácido clorhídrico formando el cloruro de vinilo. No hay productos secundarios. Tercera opción, el rompimiento térmico de dicloroetano a partir de la cloración de etileno. Entonces, primero ocurre la cloración de etileno. El etileno reacciona con cloro, que es igualito. Esa primera parte es como la ruta 1. Se produce es como la ruta 1 en términos de la materia prima, pero vemos que hay una diferencia significativa en el producto, es decir, las condiciones de reacción son distintas de manera tal que el producto sea el dicloroetano. Y ese dicloroetano se lleva a otras condiciones para que la molécula se descomponga y nos forme el cloruro de vinilo y ácido clorhídrico. Cuarta ruta, rompimiento de dicloroetano a partir de la oxocloración de etileno. Entonces, primero ocurre la oxocloración. Oxígeno y ácido clorhídrico reaccionan con el etileno, formando dicloroetano y agua. Y ese dicloroetano formado es que a otras condiciones nos lleva a la formación de el cloruro de vinilo y el ácido clorhídrico. Ok. Quinta ruta de reacción, la cloración de etileno. En esa opción tenemos ahí el etileno que va a reaccionar con cloro para dar dicloroetano, pero al mismo tiempo, o bueno, en paralelo, vamos a tener que el etileno se va a oxoclorar, va a reaccionar con ácido clorhídrico y oxígeno para llegar también a dicloroetano y teniendo como producto secundario agua. El dicloroetano, me asusté porque desapareció la presentación, pero ahí está. Había dado clic. Ok, el dicloroetano producido por estas dos reacciones se va a utilizar a otras condiciones, es decir, en otros reactores, para llegar al cloruro de vinilo y el ácido clorhídrico. Entonces, son esas 5 rutas, esas 5 opciones que tenemos para producir cloruro de vinilo. Lo que en este ejercicio vamos a hacer es justamente estimar el potencial económico de cada una de las opciones. Entonces, va a ser necesario
que a partir de estas opciones ustedes determinen cuál es primero. Bueno, tendrían que revisar en cada una que las ecuaciones de reacción estén balanceadas. 2, que a partir de esas ecuaciones de reacción que nos indican cuál es paso a paso las transformaciones químicas, que determinen una ecuación global. ¿Cuál va a ser la ecuación global del proceso? Y ya que tienen la ecuación global, entonces sí, ustedes van a poder estimar cuánto van a gastar en las materias primas y cuánto podrían ganar o cuánto van a tener de ingresos por la comercialización del producto principal, que es el cloruro de vinilo, y de los productos secundarios. Y la diferencia entre ingresos por venta de productos menos todos los gastos por las materias primas, eso es el potencial económico. En este caso, lo que les voy a pedir es estimar el potencial económico del proceso por libra masa de cloruro de vinilo, es decir, la base de cálculo va a ser 1 libra masa de cloruro de vinilo. Aquí vienen los datos para todas las especies químicas que aparecen en las ecuaciones anteriores. Entonces viene cada una de las especies químicas, cuál es el precio que van a considerar. El precio tiene unidades de centavos de dólar por libra masa de esa especie química o de esa sustancia, y también viene indicado el peso molecular. Entonces, lo que van a hacer es poner una base de cálculo de 1 libra masa de cloruro de vinilo, considerando, esa va a ser una suposición importante, considerando que las reacciones ocurren con 100% de conversión, van a estimar el potencial económico del proceso con esos datos que hay. Entonces, estoy dejando ahí, bueno, ya varias veces fui entre esta lámina que nos presenta las primeras 4 rutas y esta segunda, la 5ª ruta y esos datos para que ustedes puedan determinar el potencial económico de un proceso. Bueno, en este caso, de cada una de las opciones, de las 5 rutas, vaya. Van a estimar el potencial económico para la ruta 1, el potencial económico para la ruta 2 y así hasta la ruta 5 de producción de cloruro de vinilo. Eso es la tarea para la siguiente sesión. Y bueno, ya que regresé acá al chat, entonces sí ya veo que desde hace rato me estaban diciendo que no se veía la presentación. Disculpas, yo como pues sí la veía, pues yo me seguía ahí explicando, explica y explica, habla y habla. Entonces les pido que por favor, si esto vuelve, si observan que yo ya me perdí en la explicación, me interrumpan por favor para otra sesión, para no avanzar mucho y yo hable y hable y hable y que ustedes pues no tengan el material completo. Ofrezco disculpas, pero bueno, espero que me ayuden a que no vuelva a ocurrir. Bien, dudas respecto a lo que van a entregar la siguiente sesión del potencial económico. ¿Ninguna duda? ¿Todo el mundo ya sabe qué hacer? Jesús. Profe, nada más preguntarle a qué se refiere el flujo de producto. ¿A un flujo tal cual? Bueno, normalmente cuando uno desarrolla un proceso, uno tiene que fijar el nivel de producción y eso tiene que ver con los flujos de productos. Dependiendo de la
dependiendo del estado de agregación, en muchos de los casos ese nivel de producción va a estar, por ejemplo, en masa por unidad de tiempo, es decir, cuántas toneladas de la sustancia se van a producir por día o por hora. Entonces, por eso aquí en el potencial económico, otra vez creo que no estoy compartiendo pantalla. Ahí se estoy compartiendo, sí. Entonces, por eso en esta formulita aparece el flujo de producto. En este ejercicio yo les dije, pongan una base de cálculo de 1 libra masa de cloruro de vinilo. Entonces, eso estaría en lugar del flujo de producto. Más que un flujo másico va a ser la masa del producto. Pero en otros casos sí van a tener aquí kilogramos por hora o toneladas por hora del producto. Y lo mismo para las materias primas. ¿Eso resuelve tu pregunta, Jesús? Sí, profe. Ok. ¿Más dudas o preguntas? Edgar. Doctor, que se me podía poner otra vez la proyección de la fórmula del potencial económico, doctor, nada más es lo único. Y ya está. Jesús. Profe, bueno, aquí nada más tenemos un componente I como producto, ¿no? Pero el precio de venta nosotros lo podemos consultar. No. Voy a seguir en la presentación. Aquí está. Aquí están los precios. Pero esos no son de la materia prima. Ah, ya vi. Y del producto. Aquí está el cloruro de vinilo. Sí, ya lo vi. Ahora, todo lo que no está en esta tablita, si ustedes identifican alguna otra sustancia que no está en la tablita, significa que no se va a comercializar. Por ejemplo, aquí el agua tiene un precio de 0. El agua, por ejemplo, en la ruta 5 es un producto secundario, pero van a considerar que su precio es de 0, es decir, no se va a comercializar. Sin embargo, el ácido clorhídrico, bueno, ahí tendrán que analizar bien el ácido clorhídrico, porque aparece tanto como reactivo como producto, pero vamos a suponer en la primera. En la primera, el ácido clorhídrico es un producto secundario. Y ese ácido clorhídrico se puede comercializar con este precio, el de 18. Entonces, en ese caso, en la primera ruta van a considerar que están vendiendo el cloruro de vinilo y que también venden el ácido clorhídrico. Y gastan, obviamente, en estas dos materias primas, el C2H4 y el Cl2. Entonces, por eso es que les decía, van a considerar que todas las reacciones se llevan a cabo al 100% de conversión. Van a poner una base de cálculo de 1 libra masa de cloruro de vinilo. Y para las rutas en las que haya más de una reacción, lo que van a hacer es determinar la ecuación del proceso global. Eso es lo que tendrían que hacer desde el punto de vista operativo. Oscar. Tenía una duda sobre lo que acaba de mencionar. Si vamos a tomar también las reacciones intermediarias. Tienen que considerar o sea, van a considerar todas las reacciones, pero por eso a partir de estas reacciones tienen que sumarlas con repito, tienen que ver que estén bien balanceadas.
Y ya que vean que están bien balanceadas, si van a considerar que todo, por ejemplo, que todo el dicloretano, que otra vez me estoy compartiendo, ¿cierto? Ay, no aprendo. A ver. ¿Ahí ya ven las diapositivas o todavía no? No, todavía no, profe. ¿No? No, todavía no, Doc. ¿Qué dice entonces? Share screen. ¿Ahí ya? Ya, profe. Gracias. A ver, en la tercera ruta, balancean primero y después lo que van a considerar es que todo el dicloretano que se produce en la primera reacción va a ser el dicloretano que se está utilizando en la segunda reacción. Con esa suposición pueden sumar las dos ecuaciones de reacción y entonces sí determinar cuáles son las materias primas que van a estar utilizando en este proceso y cuáles son los productos principal y secundario. Y entonces sí ya se fijan en la tablita y pueden determinar si van a comercializar también los productos secundarios, además de saber cuánto están gastando en las materias primas. ¿Eso resuelve más o menos tu pregunta, Oscar? Sí, y tenía otra duda también. Sí. ¿A qué se refiere con el flujo de materia prima en la ecuación? No entendí muy bien esa parte. Aquí en los flujos, en términos generales, o sea, cuando ustedes proponen un proceso basándose en una ruta de reacción, podrían tener su representación como una caja negra y van a poder determinar los flujos de entrada y de salida. En muchos de los casos, para hacer los cálculos, esos flujos van a ser los flujos másicos de materias primas y los flujos másicos de salida de los productos. Por eso vienen marcados ahí como flujos. En el ejercicio, más que un flujo, yo les puse una masa como base de cálculo. Les dije 1 libra masa de cloruro de vinilo. Entonces, en lugar de tener un flujo, tendrán masa del producto I o bien masa de la materia prima J. ¿Resuelve tu pregunta, Oscar? Sí, gracias, maestro. De nada. ¿Más preguntas? Profe, perdón, alza la mano. Adelante, adelante. En el caso de la reacción 1 y la reacción 2, donde se produce el ácido, el valor que nos presenta en la tabla es tanto el costo de la materia como su precio de venta. A ver, en el caso de la 2, ¿otra vez? En el caso de la reacción de la ruta 1 y la ruta 2, para calcular, por ejemplo, el valor de la materia prima y el valor del producto, ¿es el mismo que el que se presenta en la tabla? ¿Es el mismo que el que se presenta en la tabla? Bueno, no estoy seguro de entender la pregunta. Es que... Ajá. ¿Es que qué? Si consideramos el producto en la primera ruta, tendría un precio de venta de 18 para el ácido. El ácido clorhídrico, 18, sí. Ajá, pero en la ruta 2 se debería considerar como materia prima. Sí. ¿Y el costo de la materia prima seguiría siendo 18 igual? Sí. Ya entendí tu pregunta. Sí, la respuesta es sí. Ok. Porque es el precio de esa sustancia en el mercado, ya sea que la vayas a vender o que la vayas a comprar. Edgar. Doctor, entonces en la ruta 3 tendríamos que hacerla, para hacerla, esto del potencial económico, tendríamos que hacer ¿qué podríamos decir? La suma del precio del C2H4 y la del cloro, ¿no? Y Claro. luego seguiría, ahora ya nada más, ahora vamos a tomar la de la suma de
ahora como materia prima el C2H4Cl2, ¿no? O a ver. O sea, va a ser la suma de estas dos reacciones. ¿Sí están viendo que puse anotaciones ahorita sobre la diapositiva? Sí, profesor. Ok. Exacto. Como el intermediario que se produjo en la primera reacción va a ser después utilizado por completo en la segunda reacción, pues no están gastando, o sea, no necesitan comprar más dicloroetano, ni van a vender el dicloroetano. Entonces, realmente lo pueden simplificar. Entonces, tendrían, híjole, soy muy malo para escribir estas cosas, pero bueno, tendrían el C2H4, si va a ser su materia prima, más el Cl2, ajá. Eso tendrían como materias primas una vez que suman estas dos ecuaciones de reacción, y luego tendrían como productos de esa reacción el cloruro de vinilo y el HCl. Se está simplificando el dicloroetano porque lo producen como parte del proceso y lo están utilizando por completo como parte del proceso. ¿Sí resuelve la pregunta? Sí, doctor. Entonces también en la ruta 4 igual se eliminaría el dicloroetano, ¿no? Precisamente. Así es. Y ya se quedaría C2H4 más HCl más O2 y se va a formar C2H3Cl más ácido clorhídrico más el agua, ¿no? Exacto. Ok. ¿Mm? Sí, ahora, en algunos casos, como el que acabas de mencionar, obviamente van ustedes a decir, ok, el ácido clorhídrico, si se fijan, también les está apareciendo en los reactivos y en el producto. Si el ácido clorhídrico o sea, ahí sería una suposición, si este ácido clorhídrico que se produjo se logra comercializar, bueno, más que comercializarlo sería como parte del mismo proceso, se recupera y se sigue utilizando como materia prima. Entonces, no se está gastando en ácido clorhídrico ya de manera continua. ¿Me explico? Sí, no, quién sabe. Sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, Isaí. Sí, tengo una pregunta con respecto a la base de cálculo. Dijo Sí. que para el C2H3L pusiéramos una libra masa. Sí. Entonces, supongamos para la ruta 1, tendríamos que tener, tendríamos que hacer la estequiometría para ver cuántos gramos de los reactivos nos va a producir una libra masa del producto. Sí. Y esos gramos los multiplicar, por el costo que tiene, ¿no? Sí. Ah, ok. O sea, sí es necesario que tomen en cuenta la estequiometría, o sea, tienen ahí que hacer algunas conversiones de masa a número de moles. Ok, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, eso es todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.